Este era el Rolls-Royce Cullinan Black Badge del 2020 y era sencillamente del SUV más lujoso jamás fabricado. El Cullinan era el SUV de Rolls-Royce y ya probé un Cullinan normal cuando salió al mercado hace ya bastante tiempo. El Black lleva las cosas todavía más lejos y hoy voy a analizar este coche para enseñaros exactamente de a qué me refiero. Así que hablemos del Cullinan Black Badge. Básicamente, era una versión más exclusiva, más refinada, más lujosa y con un enfoque más especial que el Cullinan normal. Sustituye gran parte de los detalles cromados por acabados en negro, lo que le da un aspecto mucho más moderno. También hay un aumento de potencia. El normal desarrollaba 571 caballos y 850 Nm de par. Este alcanza los 600 caballos y 900 Nm de par, unas cifras realmente impresionantes, aunque ambos modelos siguen utilizando el mismo motor V12 de 6,75 litros. Y después está el lujo. El Cullinan normal que probé era, bastante normal y estaba relativamente cerca de su precio base, que rondaba los $325.000. El Black Badge parte de $380.000 y esta unidad incorpora una enorme cantidad de opciones, extras y equipamiento que eleva su precio hasta los $480.000. Eso convierte a este coche en uno de los SUV más caros jamás construidos. Y hoy voy a enseñaros exactamente qué hace que el Cullinan Black Badge cueste semejante cantidad de dinero. Primero os haré un recorrido completo por este Cullinan para enseñaros todos sus detalles y características. Después lo sacaremos a la carretera y finalmente le daremos una puntuación. Muy bien, voy a empezar esta sección con un detalle bastante llamativo. En el maletero hay una pegatina de advertencia que dice «Prohibido perros». Sí, en serio, la pegatina muestra el dibujo de un perro tachado con una línea, indicando claramente que no deben viajar perros. Y no, esa pegatina no la ha puesto el concesionario. Es una advertencia oficial instalada por Rolls-Royce en la propia fábrica. Ese es el nivel de locura con el que estamos tratando en este vehículo. Dentro de unos minutos os explicaré por qué existe esa advertencia de prohibido perros, pero antes quiero entrar en la parte trasera del Cullinan porque ahí es donde se encuentra la mayor parte de esta absurda locura de lujo. Para acceder a las plazas traseras simplemente abrimos la puerta. Es una puerta con apertura inversa, es decir, está articulada por detrás y se abre al contrario que una puerta convencional. Y dentro de esa puerta encontramos un paraguas. Solo hay que pulsar este pequeño botón y el paraguas sale automáticamente. Puede parecer una simple curiosidad, pero resulta aún más interesante cuando entiendes por qué está diseñado así. Está pensado para un chófer. El chófer llega a la puerta trasera, la abre, pulsa el botón para sacar el paraguas y lo despliega todo en un único movimiento para que el pasajero pueda salir del coche sin mojarse. Por eso la puerta está articulada en la parte trasera y por eso el paraguas va integrado precisamente ahí. Pero nada de eso es lo más impresionante de esta puerta. Lo realmente increíble es lo siguiente. Imaginad que vais sentados detrás, acabáis de gastar $500,000 en un SUV y lo último que queréis hacer es cerrar vosotros mismos las puertas, ¿no? Así que Rolls-Royce os lo pone muy fácil. ¿Veis este pequeño botón junto a la puerta trasera cerca del techo? Pues pulsáis y la puerta se cierra automáticamente. Después ya podéis olvidaros completamente del mundo exterior. Hay que reconocer que es una función de lujo realmente espectacular. Ahora pasamos a los asientos traseros del Cullinan Black Badge, donde nos esperan algunas de las características más increíbles del coche. Para empezar, puede que hace un momento os hayáis fijado en que estaba descalzo y solo llevaba calcetines. Y hay una razón, este coche monta alfombrillas de lana de cordero. Es cierto que algunos coches de lujo muy exclusivos también utilizan este material, pero estas son sin ninguna duda las alfombrillas más suaves, más mullidas y más agradables que he tocado en toda mi vida. No tengo ninguna alfombra en mi casa que sea tan agradable como las alfombrillas de este coche. Es como acariciar al animal más suave y esponjoso que podáis imaginar. Son absolutamente increíbles. Por eso me quité los zapatos, no quería ni siquiera ensuciar con una sola mota de polvo la lana de cordero. Y esas alfombrillas son solo el principio. Este coche incorpora el famoso techo Starry Night Headliner. Si habéis visto cualquier Rolls-Royce durante los últimos años, seguramente ya sabéis
¿De qué se trata? Es un techo tapizado con cientos de fibras ópticas que crean el efecto de un cielo completamente estrellado. Es un detalle fantástico que hace que el habitáculo resulte todavía más lujoso. Desde las plazas traseras podéis encender o apagar ese techo de estrellado mediante este pequeño botón con forma de estrella. Pulsáis y el techo se enciende o se apaga, y justo al lado hay otro botón con una estrella. Ese sirve para regular el brillo. Podéis aumentar o reducir la intensidad. Sin embargo, el techo estrellado ya casi se ha convertido en algo habitual dentro del Rolls-Royce. Así que este Cullinan añade una novedad muy curiosa: estrellas fugaces. De vez en cuando aparecen estrellas fugaces recorriendo el techo. No siempre pasan por el mismo sitio y tampoco aparecen con frecuencia, exactamente igual que ocurre en el cielo real. Hay que estar atento para verlas, pero tarde o temprano aparecerán cruzando el techo. Es un detalle completamente exagerado que hace que el Starry Night de Headliner resulte todavía más espectacular. Y todavía hay más. El Cullinan dispone de mesas plegables para los pasajeros traseros. Si vais sentados aquí detrás y queréis comer algo o utilizar un ordenador portátil durante el viaje, tenéis una pequeña mesa para hacerlo. Eso no es muy raro, muchos coches de lujo incorporan eso. Lo curioso es que aquí funcionan eléctricamente. Pulsáis este pequeño botón y la mesa se despliega automáticamente. ¿Queréis guardarla? No hay problema, volvéis a pulsar y la mesa vuelve a plegarse sola. ¿Qué esfuerzo suponía bajar manualmente la mesa en los antiguos Rolls-Royce? Prácticamente ninguno. Pero ahora resulta todavía más sencillo. Y la cosa mejora aún más. Cuando desplegáis la mesa, os daréis cuenta de que detrás hay una pantalla. ¿Cómo se despliega? Pues hay un botón en el lateral del asiento, pulsáis, y la pantalla sale automáticamente hasta colocarse frente al pasajero. Así disponéis de una pantalla propia de Rolls-Royce, desde la que podéis controlar multitud de funciones. Entre las funciones más interesantes encontramos los asientos calefactados traseros. Eso es bastante habitual, pero también podéis activar la calefacción de los reposabrazos por si el calor de los asientos no fuera suficiente. Eso sí que es impresionante, y todavía hay un ordenador de a bordo para los pasajeros traseros. La pantalla muestra información como el consumo de combustible, la velocidad, así que podéis ir sentados detrás controlando cómo conduce vuestro chofer. Por supuesto, también podéis utilizar esta pantalla para otras funciones habituales. Podéis introducir un destino en el navegador que aparecerá automáticamente en la pantalla delantera para que el conductor lo siga. También podéis cambiar la emisora de radio, controlar la reproducción multimedia o conectar un teléfono mediante Bluetooth para realizar llamadas mientras os llevan cómodamente en vuestro Cullinan. Pero el lujo de estas plazas traseras va mucho más allá de todo eso. Ahora quiero hablar de la consola central, porque aquí solo hay dos plazas traseras independientes. No existe un tercer asiento central. En su lugar encontramos esta consola central absolutamente exagerada. Voy a empezar por la parte delantera. Si abrimos esta pequeña tapa, veremos los mandos para controlar las pantallas traseras. Antes os enseñé que esas pantallas son táctiles, pero también podéis manejarlas mediante esta pequeña rueda y estos botones, si así lo preferís. Así que tenéis dos formas diferentes de controlar las pantallas traseras. La mayoría de los coches ni siquiera ofrecen dos formas distintas de controlar la pantalla delantera, pero así de exagerado es el Cullinan. Y hay un detalle muy curioso. Cuando giráis la rueda central, la rueda gira, pero la figura del espíritu de éxtasis, el emblemático símbolo de Rolls-Royce, permanece completamente inmóvil. Pasamos a otro elemento muy interesante de esta consola central. En el lateral encontramos los mandos para regular los asientos. Esto no tiene demasiado misterio. Podéis mover los asientos hacia adelante, hacia atrás, subirlos, bajarlos, lo habitual en un coche de lujo de este nivel. Pero ahora llegan algunas cosas que sí son bastante menos habituales. El siguiente elemento de la consola central es este pequeño compartimento portaobjetos. Lo abrís y descubrís unas copas y una especie de decantador para servir bebidas. Todos llevan grabado el logotipo de Rolls-Royce y cada uno tiene un hueco diseñado exactamente a su medida para que quede perfectamente sujeto. Pero eso no es todo. Entre los dos asientos, en la zona del respaldo, hay otra tapa que también se puede abrir. Antes de continuar, un pequeño detalle curioso. Podéis ver que aparece el símbolo de infinito. Al parecer, Rolls-Royce utiliza este emblema en los modelos Black Badge porque el símbolo del infinito también se utiliza en una embarcación propulsada por motores Rolls-Royce durante la década de
de 1930 que consiguió el récord mundial de velocidad sobre el agua. Por eso aparece aquí. Es un detalle un poco misterioso, pero es la explicación. Y descubrís que debajo hay otra tapa más. Abrís esa segunda tapa y entonces aparece un frigorífico. Dentro encontramos otro decantador y más copas. Una vez más, todas llevan el logotipo de Rolls-Royce. Así podéis mantener las bebidas perfectamente frías. En definitiva, disponéis de 2 compartimentos distintos para guardar bebidas en la parte trasera del Cullinan, cada uno con una temperatura diferente. Y por cierto, si cerráis el frigorífico veréis un pequeño botón en la parte inferior. Ese botón sirve para encenderlo y también para seleccionar la temperatura a la que queréis que funcione. Y el lujo no termina ahí. En vuestro coche seguramente hay reposacabezas. En este coche hay almohadas. Van sujetas directamente sobre los reposacabezas. Y los normales no parecen suficiente para Rolls-Royce, así que añaden estas mullidas almohadas que hacen que viajar resulte todavía más cómodo. Aquí detrás también disponéis de asientos ventilados. Pulsáis este pequeño botón y se activa la ventilación. Eso ya es bastante poco habitual, pero todavía más raro es que las plazas traseras también disponen de función de masaje. Pulsáis este botón situado en la puerta y comienza el masaje. Además, si tenéis abierta la pantalla trasera, aparecerán todas las opciones para configurar el tipo de masaje exactamente como queráis. Así podéis ir sentados en vuestro asiento de lujo, apoyando la cabeza sobre una almohada Rolls-Royce mientras disfrutáis de un masaje. Es de locos. Y por si todos esos ajustes no fueran suficientes, los pasajeros traseros disponen de sus propias zonas de climatización, y digo zonas en plural. Cada asiento tiene su propio control independiente de temperatura, los mandos están situados en la parte trasera de la consola central delantera, pero lo más impresionante son las salidas de aire. Eso es bastante normal en un coche de lujo, pero aquí la cosa no termina ni mucho menos. En el pilar situado junto al asiento delantero del conductor hay otras 2 salidas de aire y exactamente en la misma posición. En el lado del acompañante hay otras 2 más. Además, también hay salidas de aire en el suelo, en el lado del conductor y en el lado del acompañante. En total hay 8 salidas de climatización distintas únicamente para las plazas traseras del Cullinan. De hecho, hay más salidas de aire detrás que delante. Así que Rolls-Royce da más importancia al confort climático de los pasajeros traseros que al de los delanteros. Y si todo ese lujo todavía no fuera suficiente, aquí todavía vamos más allá. Detrás de los asientos traseros podéis ver una mampara de cristal que separa el habitáculo de la zona de carga. Mucha gente no lo sabe, pero gran parte del ruido que se escucha en un sub, un hatchback o un familiar procede precisamente del maletero. Al colocar esa mampara de cristal se elimina buena parte de ese ruido y el viaje en las plazas traseras resulta todavía más silencioso, cómodo y lujoso. Pero bueno, ahora es el momento de salir del Cullinan, y cuando vais a salir tenéis 2 formas de cerrar la puerta. Podéis dejar que lo haga vuestro chofer, o podéis cerrarla vosotros mismos. Aunque cuando digo cerrarla vosotros mismos, en realidad me refiero a tocar el tirador. La puerta se cierra automáticamente, sin que tengáis que hacer el enorme esfuerzo de empujarla. Y ahora pasamos a las plazas delanteras del Cullinan. Como ya he comentado anteriormente, analicé uno normal. Era muy diferente por detrás, pero delante compartía gran parte de los mismos elementos. Os dejaré ese vídeo enlazado por ahí. En este vídeo solo voy a centrarme en algunos de los aspectos más interesantes del interior delantero. Por ejemplo, este Cullinan tiene probablemente la mejor cámara de marcha atrás jamás instalada en un coche. Y de hecho, ni siquiera es solo una cámara de marcha atrás. Es un sistema completo de visión de 360 grados alrededor del vehículo. Como podéis ver, muestra absolutamente todo lo que rodea al coche, incluido el propio coche, dentro de la imagen. Parece que hay un pequeño dron flotando alrededor del vehículo, grabándolo en tiempo real. Al parecer, el sistema consigue este efecto uniendo las imágenes de varias cámaras diferentes. Y ya que estamos en esta pantalla, otra función muy interesante es el control del espíritu de éxtasis. Como os comenté antes, es el famoso adorno del capó de Rolls-Royce. Desde el sistema multimedia podéis elegir subirlo o esconderlo, y responde inmediatamente a la orden. Supongo que la idea es que si vais a aparcar en una zona donde os preocupa que alguien pueda robarlo, podéis ocultarlo. Y cuando regreséis a vuestro exclusivo barrio privado, simplemente lo volvéis a sacar para recordar a todo el mundo qué coche conducís. Hay un detalle interesante sobre esto. Existe un vídeo en YouTube en el que alguien demuestra que si intentáis arrancar el espíritu de éxtasis, el sistema detecta el intento de robo
y automáticamente lo esconde dentro del capó. Mucha gente me pregunta por esa función. La verdad es que yo nunca he conseguido verla funcionar. He tirado del adorno varias veces y nunca ocurre absolutamente nada. No sé si esa función solo está disponible en los modelos europeos, si el coche tiene que estar configurado de alguna manera concreta, o si necesita algún tipo de modo, pero en cualquier caso yo nunca he conseguido hacer que funcione. Otra de las cosas que llama la atención cuando os subís a un Cullinan no es solo lo cómodo, silencioso, refinado y todo eso. También impresiona la calidad. Todo aquí dentro tiene un acabado absolutamente espectacular. No existe un solo detalle que Rolls-Royce haya considerado demasiado pequeño como para ignorarlo. Os pongo algunos ejemplos. Los mandos del climatizador. Tenemos este bonito mando de aluminio para regular la temperatura. Está completamente recubierto de cuero. Así, cuando lo giráis, vuestra mano nunca toca plástico ni ningún material corriente. Otro ejemplo del increíble nivel de atención al detalle son los mandos de los retrovisores. En vuestro coche seguramente serán de plástico, siempre son de plástico. Aquí en cambio encontramos un pequeño joystick fabricado completamente en aluminio que permite ajustar los retrovisores con una precisión absoluta. Así incluso esas 3 veces al año que ajustáis los espejos, la experiencia resulta completamente lujosa. Y la obsesión por la calidad continúa. En prácticamente cualquier coche moderno hay un micrófono en el techo para el sistema Bluetooth. Sirve para captar vuestra voz cuando habláis por teléfono. Pues bien, en el techo del Cullinan ese micrófono también es de aluminio. No es de plástico como en cualquier otro coche. Hasta una pieza tan pequeña debía fabricarse en aluminio de alta calidad. Es un nivel de atención al detalle impresionante y otra función fantástica de este interior. Incluso las puertas delanteras se cierran eléctricamente. El conductor dispone de un pequeño botón situado debajo del salpicadero, identificado con la palabra Door. Lo pulsáis y la puerta se cierra automáticamente. Así no tenéis que realizar una tarea tan agotadora como empujarla. Y el pasajero delantero dispone exactamente del mismo botón situado bajo el borde superior del salpicadero. Lo pulsa y su puerta también se cierra sola. Así que el Cullinan tiene 4 puertas con cierre automático para que nunca tengáis que cerrarlas manualmente. Eso es lo que obtenéis cuando gastáis $500,000 en un coche. Y por supuesto, aquí dentro todavía quedan muchas más curiosidades. Una de ellas son los propios mandos del climatizador, que son bastante peculiares. En lugar de tener un selector que indique la temperatura exacta que estáis ajustando, Rolls-Royce utiliza estos pequeños mandos con zonas de color azul y rojo. Simplemente los vais girando. Cuando veis todo azul, sale aire frío por las salidas de ventilación. Cuando lo veis rojo, sale aire caliente. Es una forma bastante básica de controlar la climatización. Rolls-Royce lleva haciéndolo así desde hace muchos años y sencillamente ha decidido seguir manteniéndolo. Y otro detalle más es que el Cullinan está pensado para desplazarse con absoluta comodidad y lujo, y no para conducir de forma deportiva. Por eso aquí no encontraréis un botón Sport. En su lugar hay un botón marcado como Low. Pulsáis y hace más o menos la función de un modo deportivo. Mantiene las marchas durante más tiempo y mejora ligeramente la aceleración. Pero Rolls-Royce no va a poner un botón llamado Sport en un coche como este. Y otro elemento interesante que encontramos aquí delante sería la pegatina con el equipamiento y el precio del coche. Si os fijáis en ella, podéis comprobar cuánto cuestan algunas de las locuras que os he ido enseñando. Por ejemplo, el techo con estrellas fugaces cuesta $7,500. Espero que realmente disfrutéis viendo esas estrellas. ¿Y qué hay de la consola central trasera con todas sus funciones de lujo, las copas y el resto de accesorios? Cuesta $18,000. Espero que penséis darle mucho uso tanto a las copas como al frigorífico. Lo que sí me sorprende es que las alfombrillas de lana de cordero solo cuesten $1,550. Sinceramente, comparado con el precio del coche y con el coste de muchas de las demás opciones, me parece casi una ganga. ¿Solo $1,500 por apoyar los pies sobre algo tan increíblemente suave? Una oferta de las buenas. En cualquier caso, si sumamos todas las extravagantes opciones de lujo que aparecen en esta hoja, el precio del Cullinan pasa de $382,000
a $479.575, prácticamente $500,000 por un SUV. Desde luego hemos recorrido un largo camino desde el Chevrolet K5 Blazer, el Jeep Cherokee original y el Jeep Wagoner, algunos de los primeros SUV de los años 70 y 80, y ahora pasamos al maletero del Cullinan. Espero que no os hayáis olvidado de aquella pegatina de prohibido perros. Pero antes hablemos del maletero. Para empezar, el portón es completamente eléctrico. Lo curioso es que está dividido en dos partes. La parte superior se abre automáticamente, después pulsáis otro botón y la parte inferior desciende también de forma automática. Esto permite utilizar la parte trasera del coche como si fuera una zona de picnic. Podéis sentaros aquí tranquilamente y disfrutar de vuestra experiencia de picnic sobre un SUV de $500,000. Una de las cosas que más me gusta del sistema de apertura del portón son los propios botones. Si os fijáis, el botón para cerrar el portón lleva el dibujo de un Cullinan, no el típico icono genérico de un SUV. Lo mismo ocurre con el botón que baja la parte inferior del portón. También aparece un Cullinan, porque cuando pagáis semejante cantidad de dinero por un SUV, absolutamente nada puede ser genérico. Pero volvamos a la famosa advertencia de prohibido perros. Si habéis estado prestando atención, probablemente ya habéis deducido por qué está ahí. La razón es la mampara de cristal que separa el habitáculo del maletero. Cuando esa mampara está cerrada, bloquea gran parte del ruido procedente del maletero, pero también provoca que el compartimento de carga quede completamente aislado. Y como ahí detrás no hay salidas de climatización ni ventanas que puedan abrirse, prácticamente no entra circulación de aire. Por eso no debéis llevar perros en esa zona. Estarían extremadamente incómodos e incluso podría llegar a ser peligroso para ellos. Si estáis acostumbrados a transportar a vuestro perro en el maletero, es fácil olvidarse de este detalle. Coloca esa pegatina de advertencia para recordaros que no debéis hacerlo. No hace falta decir que es una advertencia que jamás encontraréis en un coche normal. Solo tiene sentido en un vehículo que incorpora una mampara de cristal separando completamente el habitáculo de la zona de carga, algo que no es habitual. Una vez dentro del maletero, merece la pena mencionar que el espacio de carga es enorme. Aunque no sé para perros, el Cullinan es un vehículo gigantesco. Eso significa muchísimo espacio para los pasajeros y también muchísimo espacio para equipaje. Aquí detrás cabe prácticamente de todo. Otro detalle curioso relacionado con el maletero: aunque el portón esté dividido en dos partes independientes, ambas se cierran automáticamente al mismo tiempo. Pulsáis el botón de cierre eléctrico y las dos piezas vuelven a unirse por sí solas, sin que tengáis que hacer absolutamente nada. Y ahora pasamos a algunos detalles del exterior del Cullinan. Lo primero es su diseño. Rolls-Royce intentó trasladar la imagen de sus grandes berlinas de lujo al formato SUV. El resultado ha generado opiniones bastante divididas, aunque en general predominan las positivas. Pero independientemente de lo que penséis sobre su diseño, hay algo indiscutible. El Cullinan impone muchísimo. Es absolutamente enorme, la parrilla es gigantesca, el frontal también, y todo el vehículo transmite una sensación de tamaño y presencia muy superior a la de cualquier otro SUV. Otro detalle del exterior que siempre me ha encantado serían los logotipos RR de las llantas. Ya lo he comentado en otros vídeos, pero merece la pena repetirlo. El centro de las llantas está contrapesado para que el emblema RR permanezca siempre vertical, incluso cuando el coche está circulando. Nunca gira boca abajo. Otro detalle interesante del exterior son precisamente los emblemas Black Badge. Como ya os comenté, esta versión se llama Cullinan Black Badge y realmente incorpora insignias negras. El espíritu de éxtasis está acabado en negro, como podéis ver. Lo mismo ocurre con la parrilla y con muchos de los elementos que normalmente serían cromados en un Cullinan convencional. El objetivo de estos detalles negros es ofrecer una imagen más moderna y atraer a un público más joven. Y sinceramente creo que consigue un aspecto bastante más actual y elegante que el típico exceso de cromados de los coches de lujo tradicionales. Y por último, levantamos el capó del Cullinan. Aquí encontramos su enorme motor V12 de 6,75 litros. Como ya os comenté, la versión Black Badge disfruta de un pequeño aumento de potencia respecto al Cullinan convencional. Este desarrolla aproximadamente 600 caballos y unos 900 Nm de par. Son cifras realmente impresionantes. Aproximadamente 30 caballos y 40 Nm más que el modelo estándar. Mucha potencia y muchísimo par para mover un vehículo tan enorme. Y así serían los detalles y características del Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2020. Ahora ha llegado el momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Muy bien, conduciendo el Cullinan Black Badge.
Ya conduje del convencional y sinceramente no esperaba que este fuera muy diferente. Esos aproximadamente 40 caballos adicionales son una cifra importante sobre el papel, pero al final estamos hablando de un vehículo enorme. Pasar de unos 570 caballos a unos 600 caballos no parecía que fuera a cambiar demasiado las sensaciones, pero lo primero que notas en cuanto te subes y empiezas a conducirlo es lo cómodo que resulta. El lujo del silencio absoluto. Este es probablemente el coche más silencioso en el que he estado nunca, con la única posible excepción del Rolls-Royce Phantom. El Phantom viene a ser la versión berlina del Cullinan, y ambos ofrecen una suspensión súper suave. Es como conducir sobre una almohada, no se oye nada, no escucho ni un solo sonido procedente del exterior, ni uno, ni el más mínimo ruido. Ni siquiera la posibilidad de que exista algún ruido. Los coches pasan a mi lado, el viento sopla y no escucho prácticamente nada. Y no estoy exagerando, no existe una forma mejor de sentirse completamente aislado y mimado mientras conduces que al hacerlo en un Cullinan. Es simplemente el coche perfecto para sentarse, relajarse y dejar que todo ocurra a tu alrededor. Wow. Okay. Vale, eso sí que no me lo esperaba. Corre bastante más de lo que me imaginaba. Da la sensación de ser un poco más deportivo que el normal. Y también parece algo más rápido, cosa que no esperaba teniendo en cuenta que el aumento de potencia es relativamente pequeño. Aún así, la experiencia sigue siendo muy refinada. Si se escucha el motor, el coche se hunde ligeramente en la parte trasera y empieza a empujar, pero nunca resulta brusco, nunca rompe esa sensación. De verdad, me sigue impresionando el nivel de refinamiento que tiene el coche. Cada vez que analizo un Rolls-Royce, la gente me pregunta lo mismo. ¿De verdad hace falta gastar tanto dinero? Un Range Rover muy bien equipado cuesta $140.000. ¿De verdad merece esos $300.000 más? Y la respuesta es sencilla. La gente que compra un coche como este ya ha tenido Range Rover durante años. Quizás durante décadas. Han tenido Mercedes clase S, han tenido absolutamente de todo, pero acaban de vender su empresa o han alcanzado un nuevo nivel económico. Y así, mira el Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2020. Un sub de ultralujo, probablemente el sub más lujoso del mundo, con un precio acorde a ello. Ha sido fantástico poder conducirlo, conocerlo y pasar un día con él. Es absurdamente caro, pero también es absurdamente lujoso. Y el Black Badge es sin duda la mejor versión del Cullinan hasta la fecha. Y ahora ha llegado el momento de darle a este una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 68 de 100. Eso lo sitúa aquí comparado con otros. El Cullinan Black Badge empata con el convencional, gana un punto en equipamiento gracias a todos sus extras, aunque sinceramente eso tampoco importa demasiado, porque independientemente de cómo configuréis un Cullinan, seguirá siendo probablemente el sub definitivo que se pueda comprar.